Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lisa. Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas Buenas tardes. Sean bienvenidos, chicos. Sean bienvenidos a esta clase del día de hoy de física. Espero que se encuentren muy bien de salud junto con su familia, jóvenes, ¿eh? Estoy pasando una lámina, no sé si la si la están observando, por favor. ¿Me indican? Sí, Lisa. Ya, muy bien. Muchas gracias, chicos. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a tratar la clase de vectores de transformaciones de coordenadas, que, bueno, algunos han estado haciendo pues el trabajito anterior que es de, a ver si me acuerdo, de ángulos directores. Entonces hay transformaciones que a algunos se les ha complicado. Entonces esta clase va a ser más bien como refuerzo para el trabajo anterior y también van a tener una tarea, ¿sí? Entonces, eso, por favor, pido a ustedes que pongan siempre atención. Ya saben ustedes mis recomendaciones siempre con todos los docentes, no solamente conmigo. Que tengan siempre un lugar apartado de su casa. Tomen nota de lo que digan los docentes en cada clase. Y pregunten, jóvenes, pregunten siempre, ¿sí? Porque si ustedes no preguntan, los problemas al final. Generalizo, ¿sí? Generalizo. Al final hay personas o estudiantes que pues nos dicen a nosotros, se ha dado el caso que dicen o ya llega el momento de presentar el portafolio, nos dicen que no entienden nada. O sea, esperan al final para decirnos eso. Entonces, ¿qué más de aprovechar las clases virtuales para poderles nosotros, si tienen alguna duda, entonces en ese momento mismo poderles a ustedes solventar cualquier duda? Entonces aprovechemos las clases virtuales, jóvenes. Lastimosamente no regresamos nada a clases pues presenciales hasta febrero, si Dios quiere y no pasa nada. Entonces hay que mantenernos con las clases virtuales, ya tenemos experiencia de esto. Entonces, por favor, jóvenes, pregunten, sí, siempre. Al final les voy a hablar un poco de tutoría del curso de aquí, ¿sí? Entonces, al final dejamos las preguntas para tutoría y vamos a empezar la clase del día de hoy. Transformaciones de coordenadas, así se llama la clase del día de hoy, jóvenes, que tiene que ver con vectores. Recuerden que todavía seguimos con vectores. Ese se llama análisis vectorial, entonces estamos con transformaciones de coordenadas. Ya saben, el objetivo es, nos mantenemos con el mismo de la clase anterior, que es emplear vectores geométricos en el plano y operaciones en un plano con aplicaciones en física. Claro está, estamos viendo física, entonces vamos a aplicar estos vectores en física, utilizando métodos gráficos, analíticos, que estamos viendo últimamente, y tecnológicos luego. Ese es el objetivo para ustedes, jóvenes. Voy a empezar así rapidito con esta parte de transformaciones. Ustedes saben, o ustedes ya conocen, vimos en clases anteriores, sobre las coordenadas, ¿sí? Las coordenadas que teníamos. Primera coordenada que hemos visto es geográficas, otra coordenada más eran las polares y por último las rectangulares. Incluso hicieron un deber y todo lo demás. Entonces, esas coordenadas geográficas, polares, rectangulares, existen transformaciones. Nos vamos de una a otra en los vectores, ¿no es cierto?, para representar un vector, ya sea en forma geográfica, ya sea en forma polar, ya sea en forma rectangular. Entonces, tenemos varias formas para representar o queda representado un vector. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Acuérdense siempre, G quiere decir geográficas, P polares, R rectangulares. Acordémonos esas letritas de ahí. Les he puesto las letras para que ustedes en su subconsciente pues se acuerden de lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando nosotros transformamos, jóvenes, de cualquier coordenada a otra en un vector, tenemos que ir por pasos, no podemos saltarnos a otro paso más, a otra coordenada más. Por ejemplo, si yo quiero ir de coordenadas polares a geográficas, no hay problema, es directo, ¿sí? Ya vamos a hacer ejemplos, es directo, se puede cambiar tanto directamente de polar a geográfica, ¿sí? También igual, si yo quiero cambiar de coordenadas, si a mí me están dando un vector en forma polar o de coordenadas polares, yo directamente lo puedo cambiar a rectangulares, ¿sí? Como estamos viendo aquí, a rectangulares. Pero en cambio, si yo quiero cambiar o me dan un vector en coordenadas geográficas, miren, un vector en coordenadas geográficas, y yo quiero pasarlo
directamente a coordenadas rectangulares, ¿sí? ¿Qué sucede? No podemos o no existe la forma de transformar directamente de geográficas a rectangulares, sino que tengo que pasar primero a transformar esas geográficas en polares, ¿no es cierto? Y luego que ya está transformada en polares, me voy o paso a rectangulares, ¿sí? Entonces quedaría transformada de geográficas a rectangulares. Estamos hablando de coordenadas. Recuerden que son clases que ya hemos visto anteriormente. Igualmente, si a mí me pidieran que a mí me dieran un vector de forma rectangular, ¿sí? Me dieran así de esta forma rectangular y me pidieran a mí que lo transformara o necesariamente en el ejercicio, así como están viendo ustedes los ángulos directores, necesariamente en el ejercicio tengo que transformarlo a coordenadas geográficas, pues no podemos hacerlo directamente. Tengo que pasar primero a transformar ese vector en forma rectangular a forma polar. Y luego de polar, ahora sí, transformo a geográfica, forma geográfica, a una coordenada geográfica. Entonces, ese es, como quien dice, los pasos a seguir para transformaciones en coordenadas de los vectores, ¿sí? En coordenadas de los vectores jóvenes. Entonces, tener mucho cuidado con eso al momento de que vayan a hacer también sus trabajos. Recuerden que en la tarea anterior todavía no se les ha pedido, entonces todavía pueden hacerlo de nuevo, ¿sí? Si tal vez tienen ahí. Tal vez a algunos se les haga confuso todo esto, ¿sí? Tal vez les haga confuso lo que estoy aquí explicando y para eso estamos aquí los docentes, para hacerlos entender a ustedes. Entonces vamos a hacer ejercicios. ¿Cómo entendemos? Haciendo práctica, haciendo ejercicios, porque si no hago ejercicios, simplemente las matemáticas y la física, bueno, todo lo que tiene que ver con matemáticas quedarían ahí. Simplemente y solamente con decir no entiendo, pues es que no lo vamos a lograr nunca. La cuestión es ponerlo en práctica, ¿sí? Saber que he hecho algo, más que sea lo he intentado, pero tengo que hacerlo, ponerlo en práctica. Entonces vamos a poner en práctica haciendo ejercicios. Vamos a hacer este ejercicio. No sé si me están escuchando todos, solo escuché a Ibáñez que me dijo si me escuchaba. ¿Sí me están escuchando todos? Sí, pero... Sí, Lisa. Sí, Panta, Ibáñez, bueno, solamente los ya. Bueno, espero que me estén escuchando jóvenes todos. Ya, vamos a hacer este ejercicio. Miren lo que nos dice este ejercicio. Supongamos que tenemos este ejercicio. Igualmente, recuerden los ejercicios que explico aquí. Es lo que ustedes van a hacer en sus casas, o sea, la tarea que tienen. ¿Ya? La vez pasada, Ibañez me decía que yo cogía los ejercicios más fáciles. No son más fáciles, jóvenes. ¿Sí? Simplemente que vamos a ir siguiendo pasos y ahí vamos nosotros haciéndolos un poco, se nos hace un poco más fáciles entenderlos, ¿sí? Porque si nosotros hacemos de una forma desordenada todo, no nos va a salir nada bien. Entonces, si vamos siguiendo pasos, los pasos que vamos enseñando aquí, entonces ustedes también lo van a lograr y se les va a hacer fácil todo. Así sea cualquier ejercicio que le pongan, así el más difícil de todo el tiempo. Entonces, miren, por ejemplo, aquí me dan este ejercicio, miren. Representar el vector A, ¿sí? Vector A igual a 5 metros, punto y coma, 120 grados a coordenadas geográficas y coordenadas rectangulares. Me piden esos dos. Si ya me están pidiendo coordenadas geográficas y coordenadas que los transforme a coordenadas geográficas y coordenadas rectangulares, obviamente este vector, ¿en qué está dado? Polar. Polares, ¿no es cierto? Obviamente, ¿no es cierto? Entonces, miren, está dado en coordenadas polares. Como está dado en coordenadas polares, yo lo puedo graficar. Ustedes ya vieron esa parte. Ustedes toda coordenada pueden graficarla, ya sea geográfica, ya sea rectangular, ya sea polar. Ustedes ya a esta altura ya la pueden ustedes graficar. Aquí tenemos el gráfico en la parte derecha. Observe la lámina, por favor. Ahí ustedes pueden observar que está el vector en color amarillo, que es el vector A. Voy a tratar de poner la letra A aquí. Ya, el vector A. ¿No es cierto? Que este vector nos dice que mide 5 metros aproximadamente. Recuerden que todo esto es aproximadamente. Si lo hacemos en la vida real, pues ya saben ustedes qué tamaño tendría. 5 metros. 5 metros tiene desde el origen hasta la punta de este vector. Y su ángulo, miren, aquí está el ángulo, nos está diciendo que tiene 120 grados, entonces son 120 grados. Siempre se mide desde el eje positivo de las X. Cuando es coordenada polar, ojo con lo que estoy diciéndoles. Si quieren, anoten o apunten ahí en su cuadernito borrador. Siempre, cuando tratamos de coordenadas polares y nos dicen que grafiquemos, siempre tomamos en cuenta el eje de las X positivo, hacia donde está el vector
lo medimos. Entonces, ustedes saben que el primer cuadrante, recuerden que el primer cuadrante es esto, ¿no es cierto? Observe, serían 90 metros que tuviera este de aquí, así como estamos viendo ahí, ¿no es cierto? 90 metros. Y el otro tendría 30 metros, los restantes para que, sumado los dos, pues me darían los 120 grados que tenemos ahí en este vector de coordenadas polares que nos están dando. Ya miren, está graficado. Me puedo ayudar primeramente con una gráfica. Siempre ayúdense con una gráfica. Cuando se trata de vectores, los vectores siempre son gráficos. Entonces, siempre tengo que tratar de ayudarme siempre con una gráfica. Aunque no quiera graficar, tengo que hacerlo. ¿Sí? Tengo que hacerlo para entender el vector. Entonces, miren, tengo graficado. Ahora vamos a pasar a convertirlo, a transformarlo. Pero yo recuerdo algo. Miren estas palabras de aquí. GPR, geográfica, polar y rectangular. Entonces, si a mí me están dando en polar, se me hace fácil. Yo puedo transformar tanto a geográfica directamente como a rectangular directamente. ¿Sí? Entonces, cualquiera de los dos. O puedo coger geográfica primero o primero rectangular. No hay problema. Cuando me dan polar, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer en coordenadas geográficas. Voy a transformar este vector en coordenadas geográficas. Si recordamos en coordenadas geográficas, la forma de cómo colocar un vector era así, de esta forma que ustedes están viendo en pantalla. Miren, le pongo el vector A, que estamos tratando aquí en este momento, y igual abro un paréntesis, y en medio de ese paréntesis le pongo el punto y coma. Aquí en este espacio de aquí me va a dar el módulo del vector, y en este espacio de aquí tengo que colocar el rumbo del vector. Módulo y rumbo, recuerden que estamos hablando de coordenadas geográficas. Módulo ya lo tengo, son 5 metros. No tengo para qué pasar tiempo ahí. Ya me está dando el vector en forma polar los 5 metros. Entonces simplemente lo paso aquí en 5 metros. Aquí no hay ninguna forma o alguna transformación. 5 metros. Luego, ¿sí? Luego voy a colocar el rumbo. ¿Sí? El rumbo de esta coordenada geográfica. Entonces, para colocar el rumbo yo tengo que acordarme del plano geográfico. Recuerden, norte, si estamos tratando en la parte de abajo, sur, ¿no es cierto? Aquí sería el sur, en esta partecita, este y oeste, ¿no es cierto? Si nosotros estamos viendo al vector, ¿sí? Si lo observamos muy bien al vector, pueden darse cuenta que el vector va de norte a oeste. Siempre se coge el norte o el sur. Nunca van a escuchar ustedes un rumbo oeste a norte, o este a norte, o oeste a sur. No, siempre primero norte a oeste, o nor al este, o sur oeste, o sureste. ¿Sí? Sureste, noroeste, si han escuchado ustedes, ¿no es cierto? Entonces aquí, para referirme a este vector, es de norte a oeste. Entonces, si ya me acuerdo de esto, ¿sí? Siempre en las coordenadas geográficas lo coloco, miren. Aquí entre paréntesis lo coloco la N y la O, porque va de norte a oeste. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, sin tomar en cuenta este cuadrante de aquí, no lo toman en cuenta, ¿sí? Solamente lo toman en cuenta a este cuadrante de aquí, ¿sí? A este cuadrante. Ustedes ven que desde que sale desde el norte, el ángulo, hasta donde llega hasta el vector, son 30 grados. Eso lo supimos al principio, porque para llegar a 120 tenía aquí 90 y más 30, 120. Entonces 30 grados. Esos 30 grados son los que coloco en esta parte de aquí. Y me quedaría 30 grados. ¿Sí? 30 grados. Entonces, este vector que está en coordenadas polares quedaría en coordenadas geográficas 5 metros de norte a oeste, 30 grados. Tal como estamos viendo ahí. ¿Ya? Y también la gráfica corresponde a lo mismo. Miren, todo tiene que corresponder. Gráfica en polar y gráfica en coordenada geográfica. Me falta la última, coordenada rectangular. Miren, tengo que encontrar en las dos más que me faltan. Si me dan en polar, tengo que encontrar en geográfica rectangular. Vamos a encontrar coordenada rectangular. Para encontrar en coordenada rectangular o para transformar este vector en coordenadas rectangular, yo recuerdo siempre, si hablo de rectangular, recuerdo de las componentes. Componentes en X, que es AX en este caso, y componente en Y. Perdonarán la letra que estoy aquí con esta pizarrita.
Entonces sería AY. ¿Ya? Entonces, yo recuerdo de las fórmulas, habían fórmulas para esto. La fórmula para encontrar la componente en X era igual al módulo por el coseno del ángulo. Y la fórmula para encontrar la componente en Y era el módulo igual al módulo por el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, miren, aquí están las dos fórmulas. Esas fórmulas ya las hemos tratado anteriormente. Incluso les dije que los pongan en un formulario para que se acuerden. Entonces, miren, tenemos ahí para encontrar las coordenadas. ¿Ya? Porque recuerden, un vector en coordenadas rectangulares se divide o está representado por sus coordenadas, por sus componentes, tanto en X y Y. Por ende, estoy en ese paso, en encontrar componentes en X y Y. ¿Ya? Entonces, recuerden, yo tengo que coger siempre, si estoy tratando de este ángulo que está aquí, yo tengo que coger el ángulo que me da la coordenada polar, ¿sí? No es lo mismo que la coordenada geográfica. Este ángulo de aquí con este ángulo de aquí son muy diferentes. Si yo quiero transformar la coordenada rectangular, tengo que coger el ángulo de la coordenada polar, no de la coordenada geográfica. Ojo con eso, no se vayan a confundir, no vayan a coger aquí en este ejemplo 30 grados, coseno de 30 y seno de 30, no, porque estuviéramos sacando solamente de esta partecita de aquí. Si se dan cuenta aquí en el gráfico, miren, por eso es necesario que ustedes grafiquen. Estuviéramos cogiendo solamente esta partecita de aquí si cogiéramos este ángulo de aquí. Pero a nosotros no nos interesa eso. Lo que nos pide a nosotros es encontrar o transformar todo este ángulo, todo este vector, ¿sí? En coordenada rectangular. Entonces yo tengo que coger todo el ángulo, que son 120 grados, que está dado en la coordenada polar. Entonces, por eso, otra vez repito, cuando ustedes escojan el ángulo para la coordenada rectangular, siempre tengo que coger la del ángulo de la coordenada polar, no de la coordenada geográfica. Cuidado con eso, con confundirse. Cogemos nuestra calculadora, ustedes ya conocen muy bien. Cojo mi calculadora, por ejemplo, para calcular la componente en X es 5, que lo multiplico por coseno, abro paréntesis, 120. Solo el 120, hay algunos que me preguntan si le ponen ese signo del grado. No, solamente es el 120, nada más. ¿Sí? Si ustedes cogen en su calculadora y ponen esto, les va a salir menos 2.5. ¿Sí? Menos 2.5. Y miren, esta es la componente en X. Y si recordamos, miren, si vemos aquí el gráfico que está a nuestra derecha, pueden darse cuenta que la componente en X es negativa. Está en un cuadrante negativo la componente en X. Entonces sí corresponde. Entonces está bien el signo que me salga menos 2,5 metros. Estamos tratando en metros aquí, pues nos va a salir en metros acá también. ¿Ya? Y luego, miren, la componente en Y así mismo, en su calculadora ponemos todo esto, 5 por seno de 120, nos va a salir 4,33. Positivo, miren, el signo positivo. Y si vemos nosotros en esta gráfica, pueden darse cuenta que sí es positivo mismo la componente en Y, hasta donde llega el vector, miren. Sí es positivo esta componente. Entonces sí es verdad lo que estoy sacando. O sea, es como una forma de comprobar que estoy bien con mis componentes tanto en X y Y. ¿Ya? Luego que ya saco estos componentes, pues simplemente me toca formar el vector. El vector A es igual, abro paréntesis, menos 2.5 la primera, que siempre se la pone aquí a la componente en X, y luego la componente en Y, que es 4,33. Y si ven, fuera del paréntesis siempre le ponemos la unidad de medida, que es m, metros. ¿Ya? Quedaría entonces este vector, me ha pedido que lo transforme en coordenadas geográficas y coordenadas rectangulares. Ahí están los dos resultados. Si yo estoy tratando con ángulos directores, entonces simplemente ustedes ya pueden escoger cualquiera que les haga más fácil para sacar el ángulo director con las fórmulas del ángulo director. Sí, jóvenes, entonces, miren, aquí tenemos estas dos. Primer ejercicio. ¿Tienen, jóvenes, alguna pregunta? ¿Tienen alguna inquietud? No, Liz. No, ninguna. No, listen. Listo. Brito, Ibáñez, el resto, si se dan cuenta, el resto no nos dice nada. Parece que estuviéramos en otro lado, no sé, estarán en sus trabajos, estarán durmiendo, no sabemos nada, jóvenes.
Por eso lo que les decía yo, la autodisciplina uno mismo se la da. Si ustedes quieren aprender algo, pues tienen que poner atención y preguntar, ¿sí? Entonces, la autodisciplina uno mismo se la da, jóvenes. La autoeducación, en estos medios virtuales, pues nos toca autoeducarnos, ¿sí? Entonces, nosotros como docentes no podemos ser adivinos y saber si están bien o están mal, no entienden. Entonces, aquí es la oportunidad de decir, ¿sabe qué, licenciado? No entienden esto, ¿ya? Bueno, les dejo esa reflexión. Vamos con otro ejercicio. Miren, aquí me dice lo siguiente, segundo ejercicio, representar al vector A, entre paréntesis, 4M, y miren, me dan S y E, de sur a este, 70 grados, a las coordenadas faltantes. ¿Sí? Miren, me están dando todo este ejercicio. Entonces, primero lo analizo, siempre analizo lo que me dan como datos. Yo les pregunto, ¿en qué coordenada estará dado este vector? Geográfica. Muy bien, geográfica, ¿no es cierto? Y me dicen aquí coordenadas faltantes. ¿Cuál faltará? Polares y rectangulares. Muy bien, a ver quién es. ¿Quién fue? ¿Quién fue? No lo di. Me disculpan, pero no lo di. Ya, entonces miren, coordenadas faltantes entonces sería las rectangulares y las polares, miren. Ya, miren, entonces tenemos esto de aquí. Otra vez, les digo, siempre ayúdense con un gráfico. Aquí está el gráfico. Yo ya lo hice aquí, aquí está. Siempre ayúdense ustedes también con un gráfico. Cuando les den un vector, siempre ayúdense un gráfico. Un rapidito, me decía, lo van chueco ahí, pero ayúdense. Si la actividad o la tarea les dice que hagan gráfico, gráfico, pues ahí sí, lo hacen bien hechito, ¿sí? Pero como recomendación, siempre, cuando les den un vector, siempre ayúdense con un gráfico al ladito. Miren, aquí está diciendo 4 metros, se supone que este vector desde el origen hasta la punta tiene 4 metros de longitud, ese se llama módulo y este es el módulo que nos están diciendo aquí. Entonces este vector en amarillo tiene 4 metros. Y nos dice que tiene un ángulo de sur a este, miren, siempre cogen lo que les decía anteriormente, siempre cogen desde sur a este o de norte a este, pero nunca van a escuchar este a sur, ¿ya? Entonces de sur a este, 70 grados, ¿listo? Miren, aquí está el vector dibujado, graficado. Vamos a recordar otra vez esto, miren. GPR. GPR. Entonces, a mí me están en coordenadas geográficas, me pongo en la coordenada geográfica. Entonces, ¿qué se me hace más fácil? ¿Encontrar o saltarme a la coordenada rectangular o primero encontrar la coordenada polar? ¿Qué dicen ustedes? Primero la polar. Pues sí, eso. Exactamente, lo que veíamos anteriormente. Yo no puedo saltarme, hacia coger, hay algunos que quieren coger desde aquí y saltarse de una a la coordenada rectangular a encontrarla. No, jóvenes, hay que seguir ese paso. Primero voy a la coordenada polar y luego de la coordenada polar, perdón, voy a la coordenada rectangular. ¿Sí? Entonces vamos con la coordenada polar. Entonces a este vector de aquí yo lo voy a encontrar en coordenada polar. Coordenadas polares, recordemos. Aquí está el mismo vector, abro paréntesis. En esta partecita de aquí tiene que ir el módulo, ¿no es cierto? Que aquí no tengo nada que hacer, es más fácil ¿qué les puedo indicar? Miren, solamente cojo los 4 metros y los coloco aquí, porque los dos, ambos están hablando del módulo. Entonces son los mismos módulo. Listo. Aquí sí tengo que trabajar, porque aquí tiene que ir un ángulo, ¿sí? Un ángulo. Entonces, ese ángulo, ¿sí? Ese ángulo es, a ver, vamos a ver, aquí no está diciendo el resultado, pero ¿cómo salió ese 340? De la siguiente forma, miren. Si ustedes pueden darse cuenta, siempre el ángulo en una coordenada polar, otra vez les repito, siempre se coge del eje X en un plano cartesiano. Digamos que aquí está el eje X, ya no está la E, le cambiamos de plano, ya no es un plano geográfico, es un plano polar. Aquí está la X. Entonces siempre mido desde el eje positivo de las X hacia donde está el vector, ¿sí? Así me dé toda la vuelta a los 360 grados. Entonces, miren, si yo voy cuadrante por cuadrante, ustedes saben que cada cuadrante tiene 90 grados. Si voy al primer cuadrante, tiene 90. Al segundo, 90. Más 90. 90 más 90. 180. Ya. 180. Luego otro tercer cuadrante que tiene 90 más. 180 más 90.
¿Cuánto saldrá? 270. 270. Y por último, miren, aquí ya me está diciendo desde este cuadrante de aquí hasta llegar al módulo hay 70. Entonces, 270 más 70, ¿cuánto saldrá? 340. Ya, y eso es lo que ustedes ven aquí, miren, 340. 340 grados. Ese es el ángulo polar. ¿Sí? Es recomendable tenerlo así, en positivo. Ustedes verán en otros autores. Aquí, en vez de ponerle 340, le saben poner aquí, solo miden aquí. Y si ustedes restan 90 menos 70, va a salir en menos 20. Menos 90, perdón. Menos 20. Algunos tratan de ponerle así, pero es recomendable siempre, jóvenes, que lo cojan como positivo. O sea, dar toda la vuelta hacia donde está el ángulo. Tengan muy presente esa parte de ahí. Porque cuando ustedes están trabajando con funciones trigonométricas, ahí vienen los dolores de cabeza, ¿sí? Porque a algunos les salen con signos positivos, los vectores, otros les salen negativos, y ahí están que no saben qué hacer. Entonces, por eso siempre se les recomienda coger desde el eje positivo de las X hacia donde está el vector. Listo, no tengo nada más que hacer. Este es la respuesta, o esto es transformado de coordenada geográfica a coordenada polar. Yo no tengo nada más que hacer ahí. Ya, ahora sí, como ya tengo polar, me voy a encontrar la coordenada rectangular. Aquí está, otra vez. Si estoy hablando de coordenadas rectangulares, obviamente tengo que encontrar sus componentes. La fórmula de los componentes son estas que ustedes están viendo ahí. Ya vimos eso en la clase anterior. Por ejemplo, para encontrar componente en X es igual al módulo por coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo de la coordenada polar, no de la coordenada geográfica. Esto olvídense, no. Cuando van ustedes a encontrar coordenadas rectangulares, tienen que coger el ángulo de la coordenada polar, no de la geográfica. ¿Ya? Entonces, por eso ustedes están viendo ahí los 340 otra vez. Y asimismo, la fórmula de la componente en Y, 4 por seno de 340, otra vez. Cogen su calculadorcita y les va a salir lo siguiente. En la primera les va a salir 3,76 metros. Siempre se coge los dos. Si les sale más decimales, siempre se coge los dos. Primero se redondea. Se redondea. Recordarán eso. No creo que tampoco no se acuerden de redondear. Se redondea a 2 decimales. ¿Ya? Se aproxima a 2 decimales. Y también igual en el componente en Y quedaría menos 1.37 metros. Miren, si nos podemos analizar en la gráfica que tenemos, miren, aquí le ponemos la X y aquí le ponemos la Y. Están en coordenadas rectangulares. Si podemos ver la coordenada en X, ¿sí? La coordenada en X, perdón, la componente en X es positiva. Y es obviamente lo que nos sale aquí, miren. La coordenada en X es positiva. Si se dan cuenta, y llega a este punto a tener 3.76, lo mismo que está aquí. Y la coordenada en Y es negativa, porque está en el cuadrante negativo, miren, de las Y. Llegaría hasta aquí, hasta este punto, ¿sí? Hasta llegar a donde está. Entonces aquí sería menos 1,37. Entonces, miren, los resultados es como una forma de prueba. Los resultados sí me están dando, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, si yo cojo a este vector, lo grafico tanto en coordenada rectangular, en coordenada polar, en coordenada geográfica, me va a salir el mismo. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante. Luego, simplemente no lo puedo dejar así como está, simplemente lo armo como un vector. Entonces, el vector A es igual en coordenadas rectangulares a 3,76 menos 1,37, que es la componente en Y, y entre paréntesis va esto, y afuera va la unidad de medida, que son los metros. He encontrado los dos que me pedían, faltantes, tanto coordenadas polares como coordenadas rectangulares. ¿Ya? Y ahí llego con la respuesta. Ahí llego con la respuesta. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, de este segundo ejercicio? No, Lisa. ¿No? ¿Ninguno? No, Lisa. Ya, muy bien. Vamos con el tercero por si acaso. Por si acaso, así ya para terminar. Recuerden que ustedes van a hacer así mismo la tarea. Así como estamos haciéndolo aquí, la vamos a hacer. Miren, representar el vector A3,
punto y coma 4 metros a las coordenadas faltantes. A ver, ¿quién me dice qué coordenada está dado este vector? Rectangulares. ¿Por qué? ¿Por qué, Erika? A ver, ¿quién me contestó? ¿Por qué? A ver, cualquiera, ¿por qué? Porque no hay ni grados ni... Solo está los componentes en X y Y. Eso, muy bien. Otra forma como nos dice Erika, muy bien. Otra forma de verlo, en qué coordenada ha estado, es porque siempre, bueno, no siempre, siempre en este ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que está entre paréntesis dos números, 3, punto y coma 4, y después del paréntesis está la unidad de medida. Y esto puede cambiar, puede estar en newtons, kilómetros sobre hora, bueno, como estemos viendo, que estemos tratando en física. Otra forma de verlo también en qué coordenada está dado es en coordenadas rectangulares, en qué forma también está acompañado con la I y con la J. También está dado en coordenadas rectangulares. Entonces, aquí estamos con esto. Nos faltaría encontrar la coordenada polar y la coordenada rectangular. Si yo dibujo este vector en coordenada rectangular, me quedaría esto, miren. Aquí, con su coordenada AX, o su componente, perdón, AX en 3 y su componente en Y, 4, ¿no es cierto? En 4, aquí en el eje de la Y. Y estaría dibujado el vector A. ¿Ya? Entonces, para encontrar las demás coordenadas faltantes, yo me pregunto, si tengo rectangular, ¿cuál hago primero? ¿Geográfica o polar? Polar. ¿No es cierto? Como vimos al principio, yo no puedo saltarme de encontrar rectangular a geográfica. Nunca. No van a poder. Por eso se les hace complicado, se les hizo complicado y por eso me preguntaban y aquí estamos explicando. ¿Ya? Entonces yo tengo que encontrar rectangular, primero polar y luego paso a encontrar geográfica. Vamos a hacerlo. Entonces, coordenadas polares. Yo me acuerdo en las coordenadas polares que es cómo va o cómo se forma este vector en coordenadas polares. Pues siempre va entre paréntesis el módulo del vector y punto y coma el ángulo del vector. Y ahí estaría formado como coordenada polar. En este ejemplo, no me dan como dato cuánto vale el módulo, o sea, cuánto mide este vector desde el origen hasta la punta o hasta la punta de esa flecha, cuánto mide ese vector. No me dan cuánto es el ángulo que tiene desde el eje X hacia donde está el vector. Tampoco me lo han dado o me lo dan como dato. Entonces, cuando no me dan, solo me dan estos datos de componente en X y Y. Tengo fórmulas, eso ya vimos anteriormente, y vamos a encontrar. Primero, para encontrar magnitud o módulo o norma también que le llaman, es la siguiente. Es esta fórmula de aquí, que es el famoso teorema de Pitágoras. ¿Ya? El módulo del vector es igual a la raíz cuadrada de sus componentes, tanto en X como Y, elevados al cuadrado y los sumamos al final. Vamos a hacerlo. Entonces, si yo cojo el componente en X que vale 3, coloco ahí 3 al cuadrado y Y que vale 4, 4 al cuadrado. Y si yo saco todo esto, 3 al cuadrado sería 9, 4 al cuadrado sería 16, 25, raíz cuadrada de 25 nos saldría 5 metros. O sea, esta longitud de este vector desde el inicio, desde el origen hacia la punta ha medido 5 metros. 5 metros. ¿De dónde salió la unidad? Desde aquí, miren, aquí está dada la unidad, metros. Ya sé ahora el módulo. Ya, lo que tenía que encontrar con el coordenada polar. Vamos con el ángulo o la dirección de ese vector. Hay una fórmula, es esta fórmula de aquí, jóvenes, con el cual encontramos el ángulo de un vector. Ángulo es igual a tangente inverso de componente en Y sobre componente en X. Bueno, también a este tangente inverso le llaman arco tangente. Pero bueno, tangente inverso que también lo tienen en su calculadora. Esta es la fórmula para encontrar la dirección o el ángulo de este vector. ¿Sí? Este ángulo de aquí que forma desde el eje positivo X hacia donde está el vector. ¿Ya? Entonces, el componente en Y es igual a 4 y componente en X es 3. Entonces, 4 dio para 3. Entonces, tangente inverso de 4 dio para 3 me va a salir 53
53,13 grados. Ustedes pueden comprobarlo en su calculadora. Entonces, esos 53,13 grados es el ángulo que mide desde el eje X hacia donde está el vector. Aquí, todo esto es teta, el ángulo teta. ¿Ya? Tenemos ahí el ángulo. Si nosotros cogemos un graduador y medimos eso, si en la vida real, nos va a dar los 53,13 grados. Formo entonces ahora sí las coordenadas polares. Ángulo primero, punto y coma, luego la dirección. Este ángulo de aquí, jóvenes, hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? ¿Por qué les digo mucho cuidado? Es dependiendo de en qué cuadrante nos encontremos en el plano cartesiano. Miren, aquí les he puesto un resumen para explicarles esto. Cuando el vector está en el primer cuadrante, el ángulo va a salir positivo. ¿Sí? Cuando el vector está en el segundo cuadrante, a ese ángulo les va a salir negativo y ustedes tienen que sumarle 180 grados. Esto ya vieron ustedes en trigonometría, si no me parece, bueno, en matemáticas, en los cursos más bajos ustedes ya vieron esta partecita. Y cuando está en el cuadrante 3 el vector, nos va a salir el ángulo positivo y ustedes tienen que sumarle 180 grados. Cuando está en el cuadrante 4, el ángulo les va a salir negativo y no hay problema, tiene que salirles negativo, así sería. Tanto en el cuadrante 1 como en el cuadrante 4 no hay problema, ustedes solo se dan cuenta que el ángulo es positivo y el otro ángulo es negativo cuando les sale, respectivamente. El problema es acá, en estos dos de aquí, en el cuadrante número 2 y el cuadrante número 3 que tienen que sumar 180 grados. Eso les dejo ahí cuando les toque un vector, en tanto en estos cuadrantes, ustedes simplemente hacen esa regla. O también siempre acordándose, como les decía al principio, que tiene que coincidir, o sea, cogen de aquí, del eje X hacia donde está el vector, ustedes tienen que coincidirle con esa medida. Recuerden que cada cuadrante tiene 90 grados. Entonces, obviamente, tienen que aproximarse a esa medida, ese ángulo, esa dirección. ¿Ya? Eso con las coordenadas polares. Las hemos encontrado, entonces vamos con las coordenadas geográficas. Estas de aquí son las coordenadas polares. ¿Ya? Vamos con las coordenadas geográficas. Nosotros de las coordenadas polares tenemos 5 metros el ángulo, ya saben, perdón, el módulo, y 53,13 el ángulo, que ya sabemos cuánto mide el vector y cuánto es la dirección también del vector. Entonces ahora vamos a ver acá. Para las coordenadas geográficas, recuerden, es el mismo módulo, lo coloco aquí, en esta partecita. Lo que tengo que encontrar es el rumbo, esta partecita de acá. Hacemos coincidir, ¿no es cierto?, este mismo plano, ¿no es cierto?, con el plano geográfico. Entonces nos quedaría norte a este. El ángulo tiene que ir de norte a este. Entonces simplemente coloco N y E y voy a buscar este ángulo que tengo que ponerlo en medio. ¿Cómo lo saco ese ángulo? Tiene que ser la medida desde aquí hasta donde está el vector. No este de acá, no es el mismo que está acá, porque ese es medido desde el eje X hacia donde está el vector. Acá estamos cogiendo desde este eje norte hacia donde está el vector. Simplemente con una resta. Recordemos que todo esto de aquí son 90 grados. Toda esta parte de aquí, entonces aquí le pongo 90 grados. Y resto menos 53 grados, me va a salir esta parte de aquí, entonces sería 36,87. 36,87 grados que iría en el rumbo de la coordenada geográfica. Entonces, la coordenada geográfica nos quedaría de esta forma, 5 metros, punto y coma, norte, 36,87 hacia el este, y la coordenada polar nos quedaría 5 metros, punto y coma, 53,13 grados, y la coordenada rectangular es 3,4 metros. Son el mismo vector, pero en diferentes coordenadas. Miren, es el mismo vector, pero en diferentes coordenadas, en diferentes planos. Si nosotros lo ponemos aquí a graficar, va a salir en diferentes planos. Eso, mis estimados estudiantes. ¿Preguntas? No, Lice. No, Ninguna. No, Lice. Ya, muy bien. No hay ninguna. Qué lindos muchachos. Vamos con la tarea. Esta tarea de aquí, ¿no es cierto? A ver, vamos a dejarle esta parte. Ya. La actividad número 2. Jóvenes, yo
siempre les pongo estas indicaciones. No es porque se vean bonito aquí en la hojita. Estas indicaciones las pongo para que lean, se tomen la molestia de leer, tengan la bondad de leer. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque generalizo, porque algunos estudiantes se han presentado en las mismas fichas y aquí en las indicaciones clarito les incluso les subrayé aquí para que lean. ¿Ya? En su casita la van a leer muy bien estas indicaciones. ¿Qué van a hacer? Primer punto, van a plantear 3 ejemplos de vectores en cualquier coordenada que ustedes gusten. Polares, rectangulares y geográficas, cualquiera, ustedes van a plantear. Luego de que plantean, las van a graficar esos ejemplos, cada uno que han planteado. Espero no haber deberes que solamente han planteado polares, 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 o rectangulares, rectangulares, rectangulares. Pueden coger cualquiera de los 3 que están ahí. Luego que ya hacen, grafican, plantean los ejercicios, los grafican a los vectores. Luego de eso hacen las transformaciones faltantes. Por ejemplo, digamos, si hicieron primerito un vector polar, lo graficaron en polar, ¿qué les falta de transformar? Rectangular y geográfica. Entonces van a ustedes a transformar esos vectores faltantes. ¿Ya? Eso es lo que van a hacer en el primer punto. En el segundo punto, de estos vectores que están aquí, son 9 en total, ¿sí? Me parece, sí, 9 en total. Ustedes van a graficar, ¿sí? Van a graficar en la coordenada correspondiente que le están dando aquí, y luego que grafiquen van a transformar, hacer conversiones faltantes de cada uno de ellos, de las 2 más que faltan. Por ejemplo, si aquí, digamos, el vector Y está dado en coordenadas, ¿en qué coordenadas está dado? A ver, rápido. Geográfica, Ya, ¿cuál faltaría? rectangular y polar. Ya, entonces ustedes hacen rectangular y polar. Las transforman y grafican. ¿Ya? Eso es lo que van a hacer. En realidad les va a salir un gráfico para cada uno de ellos. No se vayan a confundir que van a hacer, ya que transforman, van a hacer cada gráfico. Aquí leerán bien. De la siguiente lista de vectores, grafíquelas en sus coordenadas correspondientes, dice. Luego que se hacen los gráficos, luego ustedes deberán realizar conversiones faltantes. Eso es lo que van a hacer. No se van a confundir, van a decir, no, pues licenciado, vamos a hacer como 24 gráficos, porque hasta los gráficos se les hace complicado hacer. ¿Ya? Eso es lo que van a hacer como tarea, jóvenes. ¿Alguna pregunta de la tarea? No, licenciado. Todo claro, listo. Quitemos esto rapidito para conversar sobre tutoría. No hay más preguntas de la clase, ¿ya? Vamos a conversar un poco de tutoría, jóvenes. Estamos 14 personas. Ya he descargado la tercera vez la lista de asistencia. ¿Ya? Los otros son 28, los otros 14, viva la fiesta en casa. No hay problema. Después, al final, ya están con esos problemas que no les han avisado. Pero bueno, todo queda grabado. Ustedes saben que todo queda grabado. Vean, chicos, la cuestión es así. Bueno, las personas que tienen los problemas no están por aquí. Hay estudiantes, así como tutor les digo rápido, hay estudiantes jóvenes que no han presentado portafolios, no solo en mi materia, en otras materias. ¿Ya? Jóvenes, estudiantes, todos los años lectivos siempre hay directrices, ¿sí? Directrices, llámenle ustedes, no sé, leyes, no sé, como ustedes quieran llamarles, que nos manda el Ministerio de Educación, donde siempre cambian. Hola, Martínez. Muy bien, muy bien, Cristian. Nos ayuda con su cámara. Pero ¿por qué pagas? ¿Por qué te vas? Ya, listo, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy, chicos? No va a ser como el año anterior, ¿sí? Ustedes recordaron el año anterior, ustedes presentaron cuando les voy a poner entre comillas la palabra, la gana de presentar. Ya no va a ser así este año. No se vayan a sorprender, ¿ya? Si un docente, perdón, si las autoridades o el tutor les está avisando a ustedes qué fecha presentar, esa fecha de presentación es tanto virtual como física. Y esa fecha no hay otros cambios más. Si los docentes les llaman a ustedes a que presenten, no sé, después de 2 días, de 3 días, bienvenido sea. Ellos les quieren ayudar para que ustedes no se vayan con ese 0. Pero si ustedes no presentan en la fecha que ustedes, según no se les pone como tutor, recuerden que todo verán, para que tengan esto presente, todas las comunicaciones que se dan en el grupo están tomadas capturas de pantalla. Entonces nadie aquí me va a venir a decir que yo nunca les he avisado nada.
¿Ya? Están tomando capturas de pantalla. Está dado la fecha y la hora que les he enviado a ustedes esa comunicación. ¿Ya? Entonces, todo este mensaje les quiero decir a esas personas que no presentan nada, que no están presentando nada. ¿Ya? Jóvenes, al final, recuerden que ustedes están en un tercer año lectivo. No vengo aquí a estarles amenazando a nadie. Ustedes como ya personas ya adultas ya se dan cuenta. Deben darse cuenta, deben tomar conciencia que siempre los profesores no van a estar atrás de ustedes para que presenten los portafolios. Entonces, jóvenes, les repito de nuevo, la fecha de presentar portafolios ya pasó hace tiempo. Fue el 17 de noviembre. Ya estamos 6 de diciembre. No vayan a venir con portafolios, ¿sí? Al finalizar el año que les presenten, ¿sí? Ojo con eso, ya hay nuevas directrices y simplemente jóvenes. Incluso un compañero de ustedes estuvo ese día ahí cuando hablamos con la autoridad. Clarito les dijo, si van a perder, pues perderán lastimosamente. ¿Ya? Eso, jóvenes, eso en cuanto a algunos compañeros que son irresponsables, estoy generalizando, no estoy diciendo a cada uno de ustedes o estoy hablando por ustedes. Estoy generalizando a todos, jóvenes. Hay algunos estudiantes irresponsables que no han presentado nada. Entonces, jóvenes, lastimosamente, eso va a suceder al final del año. Eso quería decirles como tutoría, jóvenes. No se olviden de poner en esto de las, se me fue, esto de las, se me fue la palabra, donde ustedes ponen cada día la asistencia, donde la plataforma a veces falla y gracias a las personas que a veces avisan, estoy dándome cuenta quién está ahí avisando, está presente en poner asistencia, hay otros que no, simplemente todos los días ponen asistencia, apenas 18 personas, ya les mandé un informe un día. Y entonces el resto, los 10, no sé qué pasará en su casa. Hasta el día de hoy nadie me ha dicho que solo cuenta con, ni un padre de familia me ha llamado, me ha dicho, licenciado, yo solo cuento con datos, nadie. Todos se suponen que tienen internet fijo en casa. Simplemente no les da la gana de conectarse a las clases de diferentes docentes. ¿Ya? Eso, mis estimados estudiantes, para que ustedes sepan. Ya saben ustedes, cualquier pregunta llamen, consulten, ¿sí? A los docentes, si están atrasados de tareas o de portafolios, pues el docente les quiere recibir a muy buena hora, señores. Si no les quiere recibir, pues lastimosamente se van con esa nota. Ya no se presenta al final del año, ni al final del trimestre, ni al final del parcial. Eso, estimados estudiantes, me he alargado mucho. ¿Tienen alguna pregunta de esto último? No, Liz. Todo bien, listo, ya chicos. Entonces, en guerra avisada, la guerra avisada, ¿qué dice el dicho? ¿No mata? No mata gente. Ahí está, jóvenes, ya saben ustedes. Listo, jóvenes, cuídense. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Dicen. Chao, hasta luego. Nos vemos, chicos. Hasta luego, Licen. Nos vemos.